Tengan muy buenos días. Vamos a tener un pequeño cambio en el programa debido a un atraso al colega de Alfaro Varela. Pero vamos a dar el tema ahorita, actualizaciones en trauma torácico. Doctor Alonso José Oviedo Argueta, cirujano torácico, mínima invasión y cirujano general. Graduado, doctor en medicina, Universidad Evangélica de El Salvador. Cirugía general en Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Jefe de residentes de cirugía general en el Seguro Social. Cirugía laparoscópica en Hospital Los Ángeles, Medellín, Colombia. Realizó cirugía torácica y mínima invasión en el Complejo Universitario de La Coruña, en Galicia, España, y además en el Shanghai Pulmonary Hospital de Tongji, Universidad de Shanghái, República Popular de China. Recibamos al doctor Alonso José Oviedo para el tema de actualizaciones en trauma torácico. Doctor Oviedo. Colegas, ya me presentaron. Yo soy el doctor Oviedo, bueno, Alonso Oviedo, como quieran, cirujano torácico y mínima invasión, y les voy a hablar acerca de las actualizaciones en trauma torácico. ¿Verdad? Como saben, en El Salvador nosotros tenemos un alto índice de accidentes, entonces es importante que ustedes como médicos sepan reconocer cuándo está en peligro la vida de los pacientes. Vamos a hablar un poco a grandes rasgos acerca de la caja torácica, ¿verdad? Sabemos que la caja torácica está compuesta por sus límites el opérculo torácico superior, que es la primera costilla, la clavícula, y en el opérculo torácico inferior, ¿verdad? El reborde costal de las últimas costillas y los cartílagos condrocostales. Y adentro de, bueno, las escápulas, las 12 costillas de cada lado y las 12 vértebras, ¿verdad? Y adentro de eso, que es lo más importante, están las estructuras vitales, como son el corazón, los grandes vasos, pulmones, ¿verdad? Tráquea, esófago, dividido en cada compartimiento mediastinal. Cuando hablamos de trauma, hablamos de cualquier daño, cualquier herida, ruptura, causado por una fuerza externa, en este caso en el tórax. Ese se puede dividir en trauma de tórax abierto, que es cuando traspasa la pleura parietal, y el trauma de tórax cerrado, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos un paciente de trauma, ¿verdad? Podemos catalogar a los pacientes a través de scores internacionales, como es el score de severidad de la injuria, el score, la escala de injuria abreviada, que salió en el 2005, pero en el 2012, ¿verdad? Se realizó el score de severidad de trauma de tórax. La diferencia es que depende de los criterios. Las primeras dos solo nos hablan de clasificaciones anatómicas, es decir, a dónde está la injuria. En cambio, el score de trauma de tórax, de la severidad del trauma de tórax, nos habla de características fisiológicas y anatómicas. Es decir, nos ve la relación de la presión arterial de oxígeno con la concentración de oxígeno a la respiración, es decir, la FiO2, o conocido como Kirby. Nos ve cuántas fracturas tenemos a nivel costal, nos ve si tenemos contusión pulmonar, nos ve el compromiso pleural y la edad del paciente, y eso nos da un score. Pero a la larga, en todos estos años, hemos dilucidado y hemos visto y nos hemos preguntado, ¿existe algún score ideal para evaluar la severidad del trauma de tórax? La verdad es que el trauma de tórax, por sus características, casi que el 50% de los pacientes mueren en la escena del trauma. Entonces, básicamente todo va a variar y va a depender de las características del paciente que nosotros tengamos al recibir. Pero sí, como les mencionaba, esta es la que más se utiliza y se ha visto que se asocia a mejor evaluación en la emergencia. Segundo, se observa que los días de estancia intrahospitalario pueden disminuir si nosotros catalogamos al paciente y le damos el manejo adecuado. Epidemiológicamente, a nivel mundial,
el politraumatismo causa 5.8 millones de muertes al año, siendo el trauma torácico la tercera causa, y una relación de hombre-mujer de 2.7 a 1. En el Ministerio de Salud, ¿verdad?, podemos observar que es la tercera causa de muerte en hombres en el 2016, la 10ª causa de muerte global y la 8ª causa de muerte en hombres de entre 10 y 19 años. Traumas múltiples, ¿verdad?, es la 4ª causa de egresos hospitalarios, y los traumas múltiples también son la 6ª causa de consulta a nivel de nuestros centros hospitalarios. Entonces, epidemiológicamente se ha visto que los accidentes automovilísticos, las caídas, los accidentes en motocicleta, ¿verdad?, y los traumas deportivos son los que encabezan la etiología de los traumas torácicos. Y usualmente tenemos fracturas a la cabeza en un 86.4%, y la mayoría son más de 3, ¿verdad? Neumotórax secundario en segunda posición con 59.1% y contusión pulmonar secundaria en un 50%, con 21% para el hemotórax. De ahí tenemos más lesiones que vamos a ir hablando a lo largo del tema. Entonces, contribuyen el 75% de muertes relacionadas al trauma. Aquí ya estamos hablando específicamente de trauma torácico. El 75% de los pacientes que mueren es por la severidad del trauma torácico, y el 10% del trauma cerrado de tórax y entre un 15 y 30% del trauma penetrante tienen que ir directamente a un quirófano, ¿verdad? Vamos a ver que el periodo en el que nosotros llevamos al paciente al quirófano puede variar. Si es inmediato, que es la toracotomía en el cuarto de trauma, urgente las primeras 4 horas y diferida más de 24 horas. Fisiopatológicamente, ¿qué es lo que va a afectar a nuestro paciente cuando llega al cuarto de trauma? Recuerden que a nivel de la caja de tórax tenemos los pulmones que hacen el intercambio de oxígeno por CO2. Pero vamos a ver que la hipoxia genera acidosis metabólica, la hipercapnia genera acidosis respiratoria, ¿verdad? Y la acidosis, obviamente, del paciente es lo que lleva a la muerte al paciente. Ahora, cuando recibimos un paciente en el cuarto de trauma o en la emergencia, tenemos que hacer 2 revisiones básicas, la revisión primaria y la revisión secundaria. La revisión primaria, ¿verdad?, se va a basar en estas 4 letras, que es el ABCD del manejo del trauma. Esto se hace para cualquier tipo de trauma, no específicamente para trauma de tórax. Y entonces tenemos que controlar una vía aérea, tenemos que ver que la ventilación y la oxigenación del paciente sea adecuada, controlar el shock y la hemorragia de nuestros pacientes, la rápida valoración de la neurológica y, por último, exponer a nuestro paciente para un adecuado examen. Entonces, vamos a catalogar las lesiones pulmonares como 2. Aquellas que comprometen la vida, ¿verdad? Es decir, estas son letales, y aquellas que son potencialmente fatales, que son las fatales, ¿verdad? En estas vamos a tener la obstrucción de la vía aérea, como ya veíamos. La vía aérea permeable tiene que estar siempre con un control cervical, y entonces en una escena de trauma lo que tenemos que ver es que el paciente oxigene, porque si no se va a morir en la escena del trauma. ¿Con qué? Con una AMBU, con una cánula orofaringea, con una cánula nasofaringea, ¿vea?, para ver si oxigena. Si no puede oxigenar cuando hacemos esta evaluación, hay que hacer una vía aérea quirúrgica. Evaluar la anatomía, ¿vea?, prever dificultades, ver cuánto tiene de distancia. Esta es una clasificación para ver la distancia de apertura de la boca, entre el yoides y la mandíbula, ¿verdad?, el malampatí y otros criterios que tenemos que tomar en cuenta, y siempre tenemos que estar acompañados de alguien, ¿verdad? Si no, tenemos que hacer una intubación asistida con medicamentos, con presión cricotiroidea para evitar la neumonía por aspiración, y si es fallida, ¿verdad?, otros dispositivos como máscara laríngea, ¿verdad?, o si no, una vía aérea definitiva. La segunda lesión que compromete la vida es la lesión traqueobronquial, del árbol traqueobronquial. Esta es una de las modificaciones que salió este año en el ATLS, ¿verdad? Es una de las primeras modificaciones que se observan cuando hablamos de trauma de tórax. Se asocia a neumotórax a tensión o neumopericardio, hemoptisis, enfisema subcutáneo, el paciente llega cianótico,
¿Y qué podemos hacer? A veces es ideal hacer una broncoscopía, porque si la lesión es traqueal, una intubación guiada por fibrobroncoscopía puede dar el manejo inicial e inclusive conservador de la lesión. Pero si eso no se puede hacer y el paciente está en compromiso de la vida porque la lesión del árbitro traqueobronquial hace que pierda todo el oxígeno, hay que llevarlo a quirófano. Ahora, eso era problemas con la vía aérea, es decir, problemas con el A. Ahora vamos a hablar de problemas con el B, es decir, problemas en la respiración. Y aquí tenemos otra de las modificaciones. El neumotórax a tensión, como entendemos, es un neumotórax de una válvula cerrada, es decir, está acumulando aire con cada respiración, pero no hay una válvula de salida. En este caso, hace que haya una desviación del mediastino y eso nos puede llevar a la muerte inmediata. Entonces, lo malo es, ¿qué es lo malo acá? Alguien que me diga qué es lo malo en esta radiografía. Lo único malo de esta radiografía es que esta radiografía exista, porque el neumotórax es un diagnóstico clínico. No tenemos que esperar una radiografía. Ahora bien, todo mundo creerá que la descompresión por una aguja en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular del área afectada, es el tratamiento de emergencia. ¿Qué pasa? Esto es algo que ha cambiado. Ahora se prefiere, debido a múltiples estudios que han visto que la aguja se coloca muy medial y provoca lesiones de otras estructuras, que se haga en la línea media axilar a través del quinto espacio intercostal para hacer la evacuación de emergencia, con su posterior colocación del tubo de drenaje endotorácico, ¿verdad? En este caso, por ser un cuarto de emergencia, ¿verdad?, se hace la descompresión con el dedo, ¿verdad? Se hace la incisión y luego hasta llegar a la cavidad pleural con el dedo, como ya vamos a ver en un video. El neumotórax abierto. En este caso nosotros tenemos una lesión penetrante o herida soplante, que es como se va a caracterizar, y vemos que con la respiración esta herida sopla. Entonces, esta es un poco menos riesgosa, pero depende, porque si es de los 2/3 del diámetro de la tráquea del paciente, puede comprometer y es una fuga aérea bastante grande. Ahora, para manejar a esto, lo que nosotros tenemos que hacer cuando se transporta el paciente o si no tenemos los insumos en el hospital donde nos encontremos, es sellarla en los 3 lados. Es decir, hay que dejar una válvula de escape o como se conoce como válvula de Heimlich. Es decir, se sellan 3 lados, no completa, ¿verdad? Para que con la respiración el aire pueda salir, ¿verdad? Pero cuando inspira sirve como una válvula y sella la herida. El neumotórax masivo, vamos a ver que se compromete tanto la respiración por compresión y la circulación, obviamente por el choque hemorrágico que se provoca. Y la otra modificación es que en el ATLS, la 9ª edición, se hablaba del tórax inestable y la contusión pulmonar como un problema que comprometía la vida a nivel respiratorio. Ahora ya no. Ahora el tórax inestable y la contusión pulmonar pasan a otra siguiente categoría y ya no se considera que comprometa la vida. Ahora bien, ¿cómo vamos a diferenciar entre uno y otro en un neumotórax a tensión y un neumotórax masivo? Básicamente es la percusión, que uno es hiperresonante y el otro es mate, la posición de la tráquea, que una está desviada y la otra está en la línea media, es decir, el hemotórax no desvía la línea media, y 2, ¿verdad?, que tampoco distiende las venas como el neumotórax a tensión. En ocasiones el neumotórax a tensión se puede confundir con una tamponada cardíaca, pero para eso tenemos que ver los siguientes métodos. Los movimientos del tórax, como les digo, a nivel del hemotórax masivo se sigue movilizando el hemitórax afectado. ¿Por qué? Porque por la sangre, ¿verdad?, por la misma física se sigue movilizando todo el tórax. En cambio, en el neumotórax, como no hay pulmón que expanda esa parrilla costal, no van a haber movimientos a ese lado. Clic, por favor. Aquí vamos a ver como un video rápido, ¿verdad?, de la colocación del tubo de toracostomía. También este es a través del ATLS. Primero, cuando hacemos la asepsia del paciente, tenemos que dejar expuesto todo el área, es decir, el área de las clavículas y hasta el área de las crestas ilíacas. La incisión se va a hacer en el quinto espacio intercostal, pero como es emergencia, tomamos de patrón la tetilla, ¿verdad?, y la línea
Antes se hablaba de la línea axilar media, ahora se habla anterior a la línea axilar media, ya no es exactamente en la línea axilar media. Entonces, lo que vemos acá es que, uno, clínicamente el paciente tenga el compromiso de ese hemitórax, ver la expansión, localizar el espacio y hacemos la incisión. Y luego, lo que vamos a ver es cómo se va a ir disecando con el dedo. Como les digo, esto técnicamente no es difícil. Se infiltra la anestesia, obviamente. El ATLS o inclusive las nuevas guías de Norteamérica hablan de que en un paciente inconsciente no es necesario aplicar la anestesia porque si el paciente está inconsciente, la emergencia lo amerita y obviamente no va a sentir. Y luego se va haciendo la infiltración, la incisión y con el dedo, ¿verdad? Yo recomiendo ponerme doble guante porque a mí siempre el primero se me rompe. Entonces, para evitar contacto, ¿verdad?, me pongo doble guante, no es por otra cosa. Fijarse el último orificio y medirlo en la caja torácica del paciente, por lo menos para saber cuánto tiene que insertar el tubo y que el orificio centinela no vaya a quedar de fuera, ¿verdad? Y luego, de forma digital, vamos a tener que accesar hasta la caja torácica. Si eso es muy difícil, acá lo pueden observar con una pinza de disección no traumática o Murphy o Kelly. En ocasiones también se puede hacer con una tijera Mayo para llegar y ustedes van a sentir exactamente cómo sale aire a presión cuando llegan a la cavidad torácica. Y luego la inserción del tubo y la fijación, ¿verdad? Después de eso, ya le digo, logran tocar inclusive a veces cómo expande el pulmón y ya después colocan el tubo de toracostomía. Lo agarran en este caso lo hacen con una Murphy, normalmente es una Rochester para poder introducir. Ven el agujero, tiene que ir dirigido hacia apical y se introduce, ¿verdad? Ya luego se fija. Puntos de fijación hay muchos, pero lo más fácil es dar un punto en U previo y luego fijarlo con un punto cible con una zapatilla romana, ¿verdad? Eso depende de la escuela donde se aprenda. Puede variar de técnica. Ahora, problemas con la circulación. Como les mencionaba, el neumotórax a tensión por la movilización del mediastino afecta la circulación, entonces vamos a tener un paciente chocado, ¿verdad? Hemotórax masivo. ¿Cuándo hablamos de hemotórax masivo? Un drenaje espontáneo arriba de 1500, un drenaje de 200 mililitros por hora en las 2 a 4 horas de observación. ¿Y qué necesita esto? Uno, el drenaje pleural, pero a la vez el paciente tiene que tener una restitución del volumen sanguíneo, ya sea con cristaloides y sangre. Los coloides ya básicamente no se utilizan mucho. Si tenemos esto, tiene que ir directamente al quirófano. Es lo que podemos observar acá, ¿verdad? La colección de sangre. En una radiografía con 200 ml de sangre, lo único que van a ver es que se borra el ángulo costofrénico, ¿verdad? No van a ver mayor cosa, ya con 200 ml. Entonces, ya cuando ven un derrame marcado a nivel de la placa de tórax, ya pueden pensar en que acá por lo menos hay 2 litros de sangre. Tamponada cardíaca, ¿verdad? Característico, la tríada de Beck. La tamponada cardíaca es la acumulación de líquido en el espacio pericárdico, ¿verdad? Y eso lo que va a hacer es hacer un compromiso para la adecuada movilidad del corazón. Esto se puede dar por una injuria directa a nivel del corazón, ¿verdad? O de los grandes vasos en el área intrapericárdica. ¿Qué pasa? Esta cavidad tiene muy poca capacidad. Con 50 milímetros de sangre o de agua puede tener ya clínica de una tamponada cardíaca, ¿verdad? Y esto es lo que se conoce como la tríada de Beck, que se caracteriza por venas yugulares distendidas, ¿verdad? Disminución de los ruidos cardíacos e hipotensión. Vamos a hablar un poco más adelante acerca de la pericardiocentesis, porque es una de las actualizaciones acerca del trauma de tórax, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar que hay una tamponada cardíaca? Cuando está afectada la zona de Murdoch o Sowers o la caja mediastinal, como lo menciona el ATLS, que esa es una caja, ¿verdad?, que va en el límite superior, una línea entre las clavículas, las 2 líneas medio claviculares y el reborde costal, ¿verdad?
o como dice la TLS, una línea a nivel del epigastrio. Entonces, cuando tenemos una lesión acá, nosotros tenemos que pensar que hay lesión de los grandes vasos o inclusive directamente del corazón. Podemos observar el signo de Kussmaul, que es la ingurgitación paradójica de las venas yugulares a la inspiración del paciente. Es decir, el paciente inspira y usted ven que la vena yugular se distiende. El IFAST, ¿verdad? Más adelante vamos a ver cómo se hace el FAST en esta ocasión. Pero este es un FAST de emergencia que puede ser inclusive prolongado hacia la cavidad torácica para ver neumotórax o derrame pleural. El electrocardiograma nos va a dar signos indirectos, como son una taquicardia sinusal, una disminución en el voltaje, ¿verdad?, en la amplitud del voltaje del electrocardiograma y alternancia eléctrica, es decir, van a haber complejos QRS alterados entre una y otro latido. La ecocardiografía, ahora como les digo, esta es una de las modificaciones también que se hacen en el ATLS de este año, del 2018, ¿verdad?, que nos dice que nos puede favorecer a dar un manejo más rápido en el cuarto de emergencia para tomar una decisión quirúrgica más rápida. La ventana pericárdica ya no se... Entonces, la ventana pericárdica es simplemente hacer una incisión subsifoidea, llegar con disección Roma a identificar el saco pericárdico, abrirlo para ver, para liberar la sangre o el líquido que se encuentra acumulado, pero esto no se queda acá. Una vez tenemos la ventana pericárdica que le evacuamos, tenemos que ir al... Esto es para estabilizar al paciente. Tenemos que llevarlo a quirófano para hacerle una esternotomía o, si nos da tiempo, si no, tendríamos que hacer una toracotomía, valorar si es de urgencia o en el cuarto de trauma o de emergencia, ¿verdad? Pericardiocentesis. Eso es lo que vamos a ver. La pericardiocentesis es una punción, ahora guiada también puede ser por ultrasonido, ¿verdad?, del saco pericárdico. Vea, entonces lo que hacemos es a nivel de la región subsifoidea en un ángulo de 30 a 45 grados dirigido hacia la línea clavicular media del lado izquierdo, ¿verdad? Hasta nosotros, eso sí, tiene que estar monitorizado electrocardiográficamente porque tenemos que ver un cambio. Cuando nosotros llegamos a tocar el corazón con nuestra aguja, ¿verdad?, vamos a ver un cambio electrocardiográfico. Esto nos dice que no hay que moverse más allá porque vamos a hacer la injuria directa al corazón. Entonces, lo malo de esta foto, ¿verdad?, es que está dirigida hacia el lado derecho. ¿Vea? Entonces nosotros tenemos que dirigir nuestra aguja hacia el lado izquierdo. Pero esto ya no es un manejo en el cuarto de trauma. Esto únicamente se tiene que realizar en los centros en los que se recibe un paciente politraumatizado o con trauma de tórax que no tenga un equipo médico disponible para realizar una ventana pericárdica o llevarlo a quirófano de urgencia. Es decir, en una unidad médica como medida ya de desesperada o in extremis podemos hacer esto. ¿Vea? Porque una ventana pericárdica o llevarlo a quirófano, obviamente tiene que haber un personal quirúrgico calificado. No vamos a estar haciendo toracotomías en el cuarto de trauma solo así por así. Clic, por favor. Esto es lo que vemos nosotros cuando tenemos un FAST. Vemos el derrame pericárdico, la contracción del ventrículo izquierdo, ¿verdad?, y la ingurgitación de las venas cavas. Eso es lo que nosotros observamos en un FAST cuando nosotros diagnosticamos una tamponada cardíaca. El arresto cardíaco. El arresto cardíaco no es nada más que un paro cardíaco secundario a un trauma. Y eso se caracteriza por una actividad eléctrica sin pulso, ¿verdad?, una fibrilación ventricular o una asistolia. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que actuar tratando de reanimar al paciente. ¿Cómo podemos hacer esto? Si es un trauma contuso con signos de mortalidad, es decir, no hay vida en el paciente y llega a un centro hospitalario, no le hagan maniobra ya, porque en un trauma cerrado con un paciente que llega a un hospital ya no va a tener el chance de poder salir. En cambio, un paciente que tiene menos de 10 minutos de haber sufrido un trauma o que ha recibido resucitación cardiopulmonar menor a 10 minutos, tiene un 7% de probabilidad de vivir. De ahí ya no hay chance. Entonces, ¿qué causa este arresto cardíaco? La hipoxia, un neumotórax a tensión, una hipovolemia severa, ya sea por el trauma intratorácico o trauma de miembros o trauma abdominal, una tamponada cardíaca, una herniación cardíaca, es decir, se rompe el saco
pericárdico, el corazón se hernía y eso evita que haya una adecuada contractilidad. O una contusión miocárdica severa, que lo que hace es vasoespasmos arteriales, infartos secundarios al trauma, ¿verdad? Entonces, ¿cómo recibimos al paciente? ¿Verdad? Si ha tenido un cercano, como les digo, 10 minutos previo, RCP, en lo que llega al hospital, se le asegura una vía aérea permeable, se le da el masaje cardíaco, ¿verdad? Se le pone al 100% la ventilación mecánica, se le resucita con líquidos endovenosos y sangre y noradrenalina. Si no hay respuesta o retorno a la circulación espontánea, tenemos que descomprimir ambos hemitórax. ¿Por qué? Porque puede ser un neumotórax a tensión, puede ser un hemotórax masivo. Si hay nuevamente signos de resucitación, ¿verdad? Vamos a continuar con los drenajes torácicos y vamos a dar el manejo dependiendo de la lesión que tengamos. Si no hay respuesta debida, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que hacer es una toracotomía de emergencia, pero como les digo, tiene que ser un ERCP cercano al lugar del trauma o un trauma penetrante con signos de vida o un paro visto en el cuarto de trauma. Entonces, al hacer nosotros nuestra toracotomía de emergencia, podemos ver si hay una injuria cardíaca o si es una hipovolemia severa secundaria a un sangrado de la caja torácica. Y dependiendo de eso vamos a dar un control de la lesión cardíaca, ya sea cardiomiotomía, es decir, sutura del corazón, restitución de las arterias coronarias, a nivel de tórax, si hay sangrado a nivel del pedículo pulmonar o a nivel de los vasos mediastínicos, de los grandes vasos. Lo otro es, ya vamos a ver más adelante en el video mejor para que sea más gráfico. Ya vamos a ver más adelante, ya les hablo de las toracotomías y vamos a ver lo que es la toracotomía de emergencia. Ahora bien, eso es lo que a mi paciente lo tenía al borde de la muerte, es decir, un empujón y ya se muere. En este caso vamos a hablar de lesiones potencialmente mortales. Y acá es donde nosotros tenemos que hacer una revisión secundaria, es decir, evaluamos a nuestro paciente completo, tenemos un poco más de tiempo para tomar una decisión quirúrgica, podemos mandar exámenes de gabinete, no es que vamos a mandar toda la batería, pero a la cabeza gases arteriales para saber cómo está oxigenando, y exámenes como una radiografía de tórax, un FAST, una ecografía. Entonces, cuando nosotros tenemos una alta sospecha clínica de que hay una lesión potencialmente mortal, tienen que venir a nosotros 8 lesiones básicas a nivel del trauma de tórax. Un neumotórax simple, es decir, un neumotórax que no compromete la vida del paciente. No hay desviación mediastinal, simplemente puede ser por un trauma cerrado de tórax con una ruptura o una laceración pulmonar sin comprometer la vida. Entonces, algo que sí tiene que hacer es que cuando un paciente va a ser transportado, tiene que asegurarse que ese neumotórax ya haya sido drenado, porque si no, eso puede convertirse en un neumotórax a tensión y el paciente fallecer mientras se dirige al hospital de trauma. Hemotórax, pero que no es masivo, un neumotórax aproximadamente acá de unos 500 ml que se maneja con un drenaje endotorácico. Tórax inestable, como les decía, ahora aparece como una lesión potencialmente mortal, ya no aparece como una lesión que pone en riesgo la vida del paciente. Y entonces lo que vemos es que se cataloga un tórax inestable cuando hay 2 o más fracturas en 2 o más segmentos de 2 o más costillas, y eso lo que hace es un tórax batiente, un tórax con una respiración paradójica, que cuando inspiro no va hacia afuera sino se hunde, y cuando expiro va hacia afuera, es decir, totalmente contrario a la respiración normal. O cuando hay fracturas simples, que solo podemos observar en la radiografía, pero hay afección de los cartílagos condrocostales. Esto, muchos no nos damos cuenta porque en la radiografía no vamos a ver esa fractura costocondral, y esto puede poner en compromiso la vida del paciente. Como podemos observar acá, vemos 3 fracturas, 3 segmentos que hacen que el paciente tenga un tórax inestable. Y vamos a hablar un poco más adelante acerca de el manejo del tórax inestable. Contusión pulmonar. Podemos observar en esta tomografía computarizada, como les digo, en esta revisión secundaria tenemos chance de poder hacer otros estudios de gabinete, y acá podemos observar un área de contusión a nivel de los segmentos posteriores del lóbulo superior de forma bilateral con un poco de derrame a nivel del hemitórax derecho, ¿verdad?
obviamente secundario a una contusión pulmonar. Este es en la ventana mediastinal, ¿verdad? Podemos observar acá líquido y las áreas de contusión, que no son más que, tenemos un tejido normal con el alvéolo libre, que en este caso se llena de sangre, inflamación, células de la inflamación. Contusión cardíaca es la quinta lesión que tenemos que tener a la cabeza cuando hablamos de las lesiones potencialmente mortales, ¿verdad? Y ruptura de la aorta traumática. ¿Por qué ponemos acá una lesión potencialmente mortal, la ruptura de la aorta traumática? No porque una ruptura de la aorta no sea potencialmente letal, sino porque el paciente con una ruptura de la aorta en un 70% mueren en la escena del trauma. Y si logra llegar al hospital, quiere decir que esta ruptura está contenida y hay que darle un manejo. Ahora bien, electrocardiográficamente, ¿qué podemos hallar en una contusión miocárdica? Se va a asimilar mucho a una isquemia de miocardio o un infarto de miocardio, ¿verdad? Podemos encontrar nuevas ondas Q, elevación o depresión del ST, podemos encontrar arritmias si hay afectaciones del nodo AV o el nodo sinusal, ya sea taquicardia, ventricular, extrasístoles auriculares o ventriculares, fibrilación, secundario al trauma. Ecocardiográficamente, idealmente en los algoritmos del manejo de la contusión cardíaca, a la cabeza va la ecocardiografía transtorácica, porque es mucho más sensible, mucho más específica a la hora de darnos un diagnóstico, ya sea por alteraciones en la pared, ¿verdad? Derrame pericárdico, lesiones de las válvulas, ¿verdad? Aumento del ventrículo derecho y el izquierdo, ruptura del septum interventricular, o trombos intracardíacos. Si no tenemos eso, hacemos una transtorácica, ¿verdad? Que también nos va a ver si hay una ruptura de la aorta. Ahora bien, ¿qué complicaciones puede tener una contusión miocárdica? Puede tener complicaciones tempranas o complicaciones tardías. Como hablamos, de las complicaciones tempranas están las arritmias, ruptura miocárdica con hemopericardio y tamponada, ¿verdad? Ruptura del septum ventricular, insuficiencia valvular, trombos intracardíacos y lesión de las arterias coronarias. Y tardía, ya tenemos aneurismas, dilatación crónica y disfunción cardíaca secundaria a daños estructurales, pericarditis constrictiva, ¿verdad? Y arritmias ventriculares que pueden quedar del sitio contusionado, es decir, queda como un foco ectópico el morete que tenía el corazón. Ruptura de la aorta, como les digo, si llega al hospital es algo potencialmente mortal y es porque está contenido y normalmente son lesiones que no llegan a afectar la adventicia de la aorta. Acá podemos observar que hay muchos signos radiológicos que nos hacen sospechar un ensanchamiento mediastinal, una desviación de la tráquea hacia la derecha, una desaparición de la ventana ortopulmonar, es decir, no logramos ver el cono pulmonar tampoco, una oclusión del bronquio izquierdo, una elevación del bronquio derecho, ¿verdad? Normalmente se asocia a hemotórax del lado izquierdo. Entonces, todos esos son signos que nos hacen sospechar una ruptura traumática de la aorta. No, creo que se lo puse después, perdón, porque aquí ya no lo cargo. Ahí está. Vamos a ver, este es un caso para ver el manejo de la ruptura traumática que nos puede llegar a los hospitales de trauma de tercer o cuarto nivel. Caída de más o menos 3 metros de altura, trauma en la región posterior, ¿verdad? El paciente no se chocó, no perdió la conciencia y lo que teníamos era una transección completa de la aorta, ¿verdad? En el angiotac que se le realizó, podíamos observar acá la transección con un poco de hemotórax. Este es el angiograma que se le realizó previo, como observamos, en este caso era de la descendente. Normalmente cuando son a nivel del istmo hay alta mortalidad y no llegan al hospital, y se pintó que había una transección. Lo que se hizo fue un manejo endovascular de eso, se le colocó un stent a este paciente, ¿verdad? Acá es donde se observaba la zona que estaba lesionada, y este es el TAC postoperatorio. Queda el stent ahí, ¿verdad? Ya no se evidencia la disrupción, aquí podemos observar el stent. Esta es la reconstrucción 3D del angiograma, ¿verdad? Y este es una angiografía virtual para ver cómo está el stent sin tapar ninguna de las ramas de la aorta. En este caso, como les digo, la mayoría y la tendencia actual del manejo de la ruptura de la aorta es endovascular, siempre y cuando se tenga los medios, ¿verdad?
Lesión traumática del diafragma. Lo que vamos a observar son niveles hidroaéreos a nivel del hemitórax afectado. En este caso, la mayoría de lesiones traumáticas de diafragma son del lado izquierdo, porque en el lado derecho el hígado protege, ¿verdad? Y a veces no se observa porque pueden pensar que puede ser hemotórax y simplemente se observa una radioopacidad, pero al colocar una sonda nasogástrica y observarla en el hemitórax izquierdo, obviamente se confirma el diagnóstico. Y es lo que observamos es una elevación del contenido abdominal hacia el tórax. Eso nos compromete el estado del paciente. Y lesiones esofágicas, ¿verdad?, que podemos observar que se acompañan de neumomediastino, enfisema subcutáneo, un dolor retroesternal, puede haber derrame pleural bilateral, ¿verdad?, por la ruptura del esófago. Acá podemos observar, ¿verdad?, este es el bronquio izquierdo, bronquio derecho, el esófago, y acá podemos observar que hay neumomediastino, ¿verdad?, y esto que pues es la lesión del esófago. ¿Cómo se maneja esto? Va a depender de la etapa en la que llegue el paciente. Normalmente, si es antes de las 24 horas, se puede dar un reparo primario con limpieza de la cavidad, y si no, lo que se hace es un reparo diferido o a través de un stent colocado por vía endoscópica, ¿verdad?, y limpieza de la cavidad torácica. Este era el video que les había puesto antes. Ahora, otras manifestaciones de trauma torácico: enfisema subcutáneo sin evidencia radiológica de otro hallazgo, ¿verdad? Observamos un paciente que en el hemitórax izquierdo tiene enfisema subcutáneo, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a manejar esto? Normalmente con tubo de tórax, porque esto puede darnos riesgo a un neumotórax a tensión posterior, ¿verdad? La discusión siempre es colocar un tubo a nivel del tejido celular subcutáneo. Realmente no, el manejo es con oxígeno a alto flujo, ¿verdad? Y en todo caso, si es necesario, si no hay posibilidad de hacer una evaluación radiológica continua, colocar un drenaje endotorácico a nivel del hemitórax afectado. Lesiones por aplastamiento o asfixia. Esto se llama asfixia traumática, y lo que hace es un aumento de la presión de la vena cava superior, dando una cara pletórica con petequias, dificultad para la respiración. Simplemente es manejo médico, a no ser que haya una de las lesiones que previamente hablamos. Y las fracturas costales, ya sea fracturas costales simples, fracturas de esternón y de escápula. Esta es una reconstrucción de una tomografía en la cual observamos fracturas de 8 costillas en la región posterior. Todo el mundo me dice, ¿la va a ir a fijar o no la va a ir a fijar? Depende, eso depende del estado clínico del paciente, del estado gasométrico del paciente y del compromiso ventilatorio que pueda tener el paciente, ¿verdad? Normalmente el manejo de esto se da con analgesia local, es decir, catéter epidural, bloqueos para vertebrales, ¿verdad?, bloqueos intercostales guiados por ultrasonografía, analgésicos endovenosos. En este caso se prefieren narcóticos opioides, pero a veces eso puede poner en compromiso la ventilación del paciente. Por eso es que a la cabeza primero va todo lo que es bloqueos locorregionales. Fractura de esternón, ¿verdad? Esto nos traduce un impacto de alta magnitud. Eso es una fractura a nivel del cuerpo del esternón, ¿verdad? Y en estos casos está en discusión si vamos a hacer descarte de una contusión miocárdica. ¿Cómo descartamos eso? Primero el electrocardiograma. Si el electrocardiograma está sin anormalidades, se le da el alta al paciente. Si el electrocardiograma tiene algunas anormalidades de las que mencionamos en la contusión cardíaca, se le hace un nuevo electrocardiograma en 24 horas y se le toman troponinas para ver si esa contusión se va a comportar como un infarto o no. Acá podemos observar una fractura de la escápula, ¿verdad?, que también eso nos traduce una lesión de alto impacto, que también con inmovilización del paciente pues puede mejorar. La toracotomía de emergencia. Ahora ya vamos a hablar de los 3 tipos de toracotomía que les mencionaba al inicio. La toracotomía de emergencia tiene una utilidad limitada, es un acto quirúrgico in extremis, es decir, es el último disparo del cartucho que tenemos, y los objetivos de esto son controlar la hemorragia, una compresión cardíaca efectiva, clampaje del hilio pulmonar, en dado caso sea el sitio de sangrado o hay una fuga aérea mayor o un embolismo aéreo, liberar la tamponada cardíaca,
clampaje de la aorta descendente para el control distal. Es decir, si a nivel de tórax no vemos nada, pero también tiene un trauma abdominal o es un trauma tóraco-abdominal, se clampa la aorta descendente para disminuir el volumen que va hacia inferior. Si responde a esto, hay que llevarlo inmediatamente al quirófano para hacer un manejo ya de las lesiones como debe ser. Entonces vemos la toracotomía de resucitación, es una toracotomía anterior a nivel del quinto espacio intercostal. No vamos a estar midiendo en esa ocasión, sino que simplemente se toma como referencia el pezón del paciente, se abre, ¿verdad?, hasta llegar al plano muscular intercostal, luego se abre el plano muscular intercostal, ya sea con mallo o con bisturí, ¿verdad? Se pone el separador torácico, que es el pino quieto, ¿verdad? Y ya vamos a tener mejor exposición. ¿Hasta dónde va? Va desde la línea paraesternal hasta la línea axilar media, ¿verdad? O sea que es una toracotomía amplia. Y eso nos va a permitir observar el saco pericárdico, el cual abrimos para liberar la tamponada cardíaca. ¿Desde dónde vamos a liberar? Desde el ápex, es decir, desde abajo, hacia la salida de los grandes vasos. Lo importante acá es esta línea que miraban acá, es el nervio frénico. Es no seccionar el nervio frénico, porque el postoperatorio de una lesión de nervio frénico es mucho más difícil porque paralizamos un hemidiafragma. Toracotomía diferida, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a hacer una toracotomía diferida? Es decir, en las primeras 24 horas, ¿verdad? Cuando hay una lesión traqueobronquial con una fuga aérea persistente que no comprometa la vida del paciente, una ruptura traumática de la aorta de forma estable si no tenemos el medio endovascular, lesiones intracardíacas, es decir, lesiones de las cuerdas, lesiones de los músculos papilares, lesiones de las válvulas, hemotórax retenido y empiema postraumático. Acá podemos observar una lesión, ¿verdad?, de la válvula mitral, secundario a un trauma. El paciente obviamente se coloca en bomba o en ECMO, dependiendo de lo que se tenga en disponibilidad, para hacer el reparo de la válvula. Toracotomía de urgencia. ¿Cuándo vamos a hacer esta toracotomía de urgencia? Las indicaciones son la tamponada cardíaca, el drenaje de alto gasto por el drenaje endotorácico, fuga aérea y embolismo aéreo. Estas 4 cosas nos hacen tener una toracotomía en las primeras 24 horas. Y esta es una toracotomía posterolateral en su mayoría. A veces se prefiere hacer una clamshell o a veces se prefiere hacer una esternotomía dependiendo del sitio de lesión. La toracotomía posterolateral, vea, va desde 3 centímetros posterior y hacia superior del ángulo de la escápula hacia la línea axilar anterior. Y la clamshell, ¿verdad?, que es una herida a nivel de ambos hemitórax anterior, ¿verdad?, inferior a los pezones, ¿verdad?, una incisión, como les dice, en forma de almeja, para tener exposición amplia de lo que es el mediastino anterior, pero no tenemos una adecuada exposición de los vasos pulmonares porque quedan demasiado posterior. Entonces esto es un poco discutido, hacer una clamshell. ¿Cuándo vamos a hacer una fijación costal? Indicaciones para la estabilización quirúrgica de las costillas, porque van a ver que este es uno de los dilemas más amplios que tenemos entre torácicos, si fijar o no una costilla, pero para eso hay consensos. Para eso vemos cuando hay una insuficiencia respiratoria aguda que es atribuible a las fracturas, con un adecuado manejo médico, hay que ir a fijar. Es decir, el de la UCI está, mira, fijalo, no me ventila, el tidal me lo bota y todo eso. Entonces, idealmente hay que hacer fijaciones. Cuando hay un dolor atribuido a las fracturas, refractario al tratamiento, ¿verdad?, se hace una fijación costal, ¿verdad? Cuando hay anticipado, que va a haber un dolor crónico anticipado, también se hace la fijación, y esto quiere decir un tórax inestable con 3 o más fracturas continuas en 2 o más segmentos, ¿verdad? Cuando hay más de 3 fracturas costales severamente desplazadas, y cuando hay pérdida de más o menos el 30% de la pared torácica. Esto hace que nosotros vayamos a fijar estas costillas. Y lo otro, ¿verdad?, cuando se va a hacer otro procedimiento quirúrgico, es decir, una lesión valvular, un drenaje de hemotórax o de empiema, podemos hacerlo como medida para estabilizar eso. ¿Cuándo no lo vamos a hacer? Cuando hay contusión pulmonar,
cuando hay trauma severo a nivel cerebral, un trauma craneoencefálico severo, cuando hay inestabilidad hemodinámica, ¿verdad? O cuando hay fracturas a nivel de la médula, de la columna vertebral o a nivel de la pelvis. ¿Cuáles son los beneficios? Menor estancia en la UCI, disminuye la necesidad de traqueostomía, disminuye la incidencia de neumonía, hace que haya una menor necesidad de días de ventilación mecánica, ¿verdad? Disminución de la estancia intrahospitalaria, disminuye la mortalidad en pacientes con tórax inestable, porque esto es importante. En pacientes que no tienen tórax inestable, la mortalidad no se ve afectada. En los estudios no hay significancia estadística entre fijar o no una costilla si no hay tórax inestable. Rápido retorno a su vida cotidiana, es efectivo para disminuir los costos de un hospital, disminuye el uso de narcóticos y hace que el paciente se movilice más rápidamente. Lo que hacemos es una estabilización, normalmente son con barras, ya sea con tornillos bicorticales, unicorticales. El problema de los bicorticales es que cuando los colocamos pueden llegar a lesionar los vasos intercostales. ¿Cuál es el auge ahora? El VATS. En el 2000 más o menos empezaron a utilizar la cirugía toracoscópica asistida, la biocirugía, ¿verdad? En trauma torácico. Se ha visto que ha sido efectiva en pacientes que no tienen compromiso del estado vital, es decir, que no están en riesgo de muerte. Y eso se hace en pacientes hemodinámicamente estables, se ha visto que ha sido efectiva con mejores resultados postquirúrgicos, ¿verdad? Acá siempre les pongo la citación de los estudios que son revisiones sistemáticas, ¿verdad? Para que vean que se ha visto que el VATS puede ser utilizado, es decir, una cirugía con mucho menos trauma. ¿Y cuáles son las indicaciones? Hemotórax retenido o coagulado. A veces los pacientes llegan a tener una paquipleuritis, un hemotórax coagulado que se sobreinfecta. Es mejor irlo a drenar en forma temprana. Neumotórax persistente. A veces la laceración no es del árbol traqueobronquial, sino que es una laceración amplia a nivel del tejido del parénquima pulmonar, y lo que hay que ir a hacer es resecar ese sitio de pulmón afectado o simplemente hacer una sutura. Evaluar el diafragma en un trauma toracoabdominal. Trauma toracoabdominal es aquel que va de una línea que va a nivel de los pezones hasta una línea a nivel de ambos rebordes costales, ¿verdad? Cuando hay un trauma a este nivel, nosotros pensamos también que puede haber un trauma toracoabdominal. Manejo de colecciones pleurales infectadas y el diagnóstico y manejo de pacientes con sangrado continuo en pacientes estables, es decir, aquel tubo de tórax que no me drena más de 200 a 400 ml por hora, pero que todos los días vemos que ¿cuánto tuvo en todo el día? 700, 800, 700, y lo están transfundiendo y la hemoglobina sigue 10, 10, 10. Simplemente lo que transfunden va saliendo, es mejor ir a revisar. Y acá podemos, clic por favor. Podemos observar, este es un abordaje toracoscópico de un hemotórax coagulado. Esto es a través de una incisión uniportal. Como podemos observar, hay varias vertientes ahora de hacer el VATS, es decir, la mínima invasión en tórax. Ha evolucionado desde 4 puertos hasta solo tener un puerto ahora. Eso es a nivel de tórax, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es la remoción de un hemotórax coagulado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto lo que me hace es que me aumenta el riesgo de empiema postraumático. ¿Qué es lo importante de este tipo de abordaje? Que tenemos un acceso a poder llegar a ver todos los sitios de la caja torácica, desde los ángulos costofrénicos, desde los ángulos cardiofrénicos, el vértice pulmonar, cosa que con la toracotomía, por ser una cavidad no flexible, es muy difícil. Y en una toracotomía a veces tenemos que hacer resección de la 4ª costilla o de la 5ª costilla para poder tener un amplio margen, o hacer una Paulson, que es una incisión que va desde la región paraesternal hasta básicamente paravertebral, es decir, todo el hemitórax, para poder abordar y poder llegar a ver la emergencia de la subclavia izquierda, ¿verdad? La emergencia de la carótida izquierda, o en el lado derecho la emergencia del tronco innominado. Entonces esto nos permite un adecuado abordaje o una adecuada visión aquí podemos ver el botón aórtico, ¿verdad? El ápex, aquí podemos ver el diafragma, cómo se está limpiando todo esto. Y bueno, básicamente eso es un poco lo que les traía del trauma de tórax. Hay muchas cosas que han cambiado, ¿verdad? ¿Y preguntas que tengan?
Gracias.